Muy buenos días, estimados participantes de este segundo Congreso Científico de Productos Nativos del Perú. Muy agradecido por su participación en este digno evento. Recuerden que estamos en redes sociales y el día de hoy tenemos, dentro de tanta variedad de profesionales que tienen la visión de cuidar nuestros recursos nativos y buscar alternativas para la mejora continua, tenemos el grato placer de tener en nuestras ponencias a un profesional que no solo ha estado en el campo académico, sino ha estado en el campo de la salud directamente involucrado con la visión de mejorar los recursos de nuestro querido Perú. Tenemos la participación del distinguido licenciado Walter Vilches Dávila, el cual el día de hoy nos da el placer de poder expresarnos un poco más sobre sus conocimientos relacionados a la realidad nacional sobre la seguridad alimentaria y nutricional, el cual estamos muy atentos y con muchas ansias de que usted nos pueda proporcionar toda esa experiencia que ha podido adquirir en este tiempo y poder estar a la expectativa de toda la información que nos da. Jimmy, por favor, ¿nos podrías comentar sobre la bibliografía del licenciado Walter Vilches Dávila? Efectivamente, doctor John. Vamos a presentar el currículum del doctor Walter Vilches Dávila. El doctor es nutricionista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en nutrición y salud pública, estudios de posgrado en nutrición y salud pública, gerencia de proyectos y recursos humanos, experiencia en cargos directivos de programas y proyectos del sector público y privado, de cooperación internacional y en gestión de proyectos de nutrición y seguridad alimentaria, director general del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud, representante de la Red Global de Yodo en Perú, jefe de la Unidad de Prestaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma, gerente del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional CARE Perú, director del Programa de Prevención de Deficiencia de Micronutrientes del Ministerio de Salud, y profesor de la Universidad Nacional Federico Villarreal y Universidad Peruana Cayetana Heredia. Adelante, doctor, puede empezar con su ponencia. Gracias. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del segundo Congreso Científico Peruano de Recursos Nativos del Perú, impulsando ciencia para conservar nuestra biodiversidad. Y a los asistentes, tengan ustedes muy buenos días. Es un placer para mí poder compartir la experiencia que se tiene sobre la situación nacional, la realidad nacional, sobre la seguridad alimentaria y nutricional, que estoy seguro que estos conocimientos impartidos y el compartir la experiencia con cada uno de ustedes va a ayudar para que estemos fortalecidos, sensibilizados, para contribuir en la conservación de la biodiversidad del Perú. Esta presentación tiene varios segmentos, uno referido a la introducción, antecedentes, agricultura familiar, seguridad alimentaria y nutricional y desafíos. Entonces comienzo primero presentándoles a ustedes cómo es la dinámica poblacional del Perú. La dinámica poblacional del Perú ha tenido cambio en los últimos 50 años, ¿no? Hemos progresivamente, al igual que muchos países en el mundo, la población urbana ha venido creciendo y la proporción de la población rural ha venido disminuyendo. Claro está que para nosotros, como Perú, la población rural es una población esencial para la producción de alimentos, para la conservación de la biodiversidad
para el cuidado del medio ambiente, ellos cumplen una labor importante. Sin embargo, también los que somos urbanos también cumplimos una labor en la protección del medio ambiente y podemos citar, por ejemplo, que el uso de los combustibles fósiles que se utilizan en grandes cantidades en las ciudades afectan el medio ambiente. Entonces, reducir el consumo de estos combustibles fósiles van a contribuir a la protección del medio ambiente. Tener cuidado con los residuos sólidos, tener cuidado con el agua, tener información sobre estos acontecimientos van a ayudar a mejorar nuestra, vamos a decir, nuestra esencia como seres humanos y el cuidado de nuestro planeta, porque solamente tenemos una vecindad y eso nos tiene a todos preocupados. Entonces, allá por los años de 1990, aproximadamente éramos 21 millones de peruanos. En el 2021 estamos en 33 millones de peruanos. O sea, ha habido un crecimiento poblacional de 11 millones de peruanos más. Y la proporción de población rural y urbana ha cambiado. En 1990, aproximadamente el 70% de la población era urbana y 30% de la población era rural. Ahora estamos alrededor de 80% de población urbana y 20% de población rural. Eso más o menos es alrededor de 7.242.484 peruanos. Entonces, queda claro con esta información que progresivamente se ha venido incrementando la población urbana. Pero cuando miramos la superficie agrícola, observamos que la superficie o la frontera agrícola no ha aumentado en los últimos 60 años, ¿no? Como uno esperaría, al ritmo de la población. Entonces, la proporción de terreno, vamos a decir, cultivable en relación a otro tipo de terrenos, no se ha incrementado, no porque no hubiera voluntad por parte vamos a decir, de nuestros decisores, sino que también hay que considerar nuestra geografía, hay que considerar el relieve, hay que considerar, vamos a decir, las características propias de nuestro terreno. Entonces, es diferente, diverso, y eso que ocupamos nosotros, el 16º lugar en extensión de territorio como país, pero eso no significa que nuestra superficie agrícola está en ese lugar, está más allá de los 160 en superficie en el ranking. Entonces, es complicado para nosotros, ¿no? Uno ve que la población se ha incrementado, entonces uno esperaría que las tierras cultivables, los cultivos se incrementen. Entonces, eso no ha pasado. Entonces, ¿qué ha sucedido entonces? Bueno, cuando no tenemos suficiente alimentos, como país, lo que hacemos nosotros es comprar estos alimentos, ¿no? Es comprarlos. Entonces, ¿cuál es la situación en relación a las importaciones? Destacan varios productos, como la soya, como el maíz, como el trigo, el arroz, el azúcar y los productos lácteos, ¿no? Y entre los países que cubren estas importaciones, pues destacamos a Argentina, destacamos a Canadá, destacamos a Estados Unidos, Bolivia, ¿no? Se destacan entre los primeros lugares, ¿no? Pero viendo términos de cifras, existe un valor de 2.529 millones que equivale al 7,3% de las importaciones totales de bienes, ¿no?
Entonces, ya viendo temas de geopolítica, tenemos que tener muy buenas relaciones con nuestros países vecinos, aquellos países a los cuales le compramos alimentos. No podemos, vamos a decir, generar tensiones innecesarias, porque esto puede afectar la importación de los principales alimentos. Una estrategia importante para proteger nuestro desarrollo es que nosotros seamos autónomos o autosuficientes en la producción de alimentos, pero no, dependemos, ¿no? Entonces, para el caso de Argentina, es nuestro principal vendedor de maíz, soya y trigo, Canadá trigo, Estados Unidos soya, maíz, productos lácteos y trigo, ¿no? ¿Cómo va el tema de nuestras exportaciones? En los últimos tiempos, los megaproyectos de irrigación han favorecido a la agroindustria. Y entonces, como parte de las exportaciones de alimentos, tenemos productos, como le llaman, productos tradicionales y no tradicionales. Entre los productos tradicionales encontramos nosotros al café, al azúcar, ¿no? Y comparando lo que ha sucedido entre enero-julio 2022 y enero-julio 2023, bueno, ha habido, vamos a decir, una disminución importante en lo que se refiere a la exportación del café. Esto tiene que ver mucho con las condiciones climáticas por las cuales está atravesando Sudamérica y entre ellos el Perú. Pero se ha mantenido, ¿no?, en una cifra importante, un crecimiento importante, el tema del azúcar. En relación a los productos no tradicionales, ¿no?, tenemos a la uva, tenemos al arándano, tenemos a la palta, el espárrago, el mango, el cacao, la mandarina, el limón, los ajíes, paprika, entre ellos, pimientos, alimento balanceado, aceite de palma y arroz. Entonces, como Perú, exportamos alimentos, y estos alimentos generan divisas para el país. Las cifras que podemos ver aquí, según esta gráfica elaborada por Mincetur, nos preocupa porque no quisiéramos tener una exportación, vamos a decir, mejor, pero la crisis de los fertilizantes, la crisis, vamos a decir, mundial, los efectos del cambio climático van a afectar nuestras exportaciones. Y los ingresos que nosotros obtengamos por la exportación agropecuaria va a afectar la economía y todo lo que se refiere al mantenimiento de nuestras, vamos a decir, bienes y servicios que ofrece el Estado a la población. Esperemos que no sea tan dramático. Estábamos teniendo un crecimiento progresivo. Tuvimos el tema de la pandemia del COVID. Esto ha afectado también nuestra economía, pero esperamos salir adelante sobre esta situación. ¿Qué podemos también observar? Aquí esta lámina que yo les alcanzo hace un análisis sobre la producción de cereales. Entonces, un poco para observar, me centraría más en la productividad o en el rendimiento de la producción de cereales. Nosotros estamos en aproximadamente 46.000 o 46 toneladas por hectárea. Y otros países, ¿no?, los que ocupan en los primeros lugares en exportación de cereales como el trigo, están en 62, 64, 65 toneladas por hectárea. Entonces, nosotros tenemos problemas de rendimiento. Eso obliga al país a desarrollar tecnologías, desarrollar innovaciones
que nos permitan a nosotros tener una buena producción de cereales y depender menos del exterior. Pero eso es en relación a los grandes productos de nuestra canasta básica de alimentos, pero no lo es todo. Nosotros dependemos mucho dependemos de los agricultores familiares. Los agricultores familiares, se entiende que nuestros agricultores familiares son el modo de vida y producción que practica un núcleo familiar en un territorio rural. Las familias de las zonas rurales, su principal actividad económica es la agropecuaria, su principal actividad económica. Pero solamente se dedican a veces toda la familia, no solamente el esposo o la esposa, sino también hasta los hijos están involucrados en la producción. Es una práctica del núcleo familiar. Y a diferencia vamos a decir, de un empleado, de un obrero que trabaja en una empresa o una entidad privada o una entidad pública, nosotros tenemos 8 horas de trabajo diarios, y luego terminan nuestras 8 horas de trabajo y nos retiramos a nuestro hogar para estar con nuestra familia y hacer, vamos a decir, otras actividades, no necesariamente el trabajo propiamente dicho, pero ahora con la modernidad, con la conectividad, con las computadoras, a veces llevamos el trabajo a la casa. Pero en agricultura familiar, donde ellos están produciendo, también viven, ¿no? Pero, vamos a decir, las 24 horas están en contactos con su medio de vida, ¿no? Y están atentos a lo que sucede con su producción. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque hay varias actividades donde se producen alimentos, ¿no? Que son esenciales para nosotros. No solamente cuando hablamos de agricultura familiar nos estamos refiriendo solamente a la agricultura, también nos referimos a lo pecuario, a lo forestal, a la apicultura, a la acuicultura, a la pesca artesanal y algunos procesos industriales, como por ejemplo la producción de queso y derivados, ¿no? Leche y derivados. Entonces, eso también se le conoce como agricultura familiar. Son pequeños productores. Entonces, los agricultores familiares, o sea, de todos los alimentos que nosotros consumimos, el 70% proviene de los agricultores familiares, ¿no? Y por eso es la importancia que le damos a los agricultores familiares. El 40% de estos hogares depende de la agricultura familiar como forma de vida. Y los alimentos de la canasta básica, ¿no? Importante para la alimentación y nutrición de las personas, son producidos por los agricultores familiares. Además de que para los agricultores familiares es la principal fuente de empleo. Miren lo trascendental que tiene la agricultura familiar para el país, ¿no? Dependemos de ellos en nuestros alimentos. Más aún que, por ejemplo, los profesionales de la salud promueven que nuestra alimentación debe ser diversificada, debe ser a base de productos naturales. Pero si nosotros no ayudamos o no protegemos o no fortalecemos a nuestros agricultores familiares, entonces eso va a afectar los alimentos naturales y diversificados que nosotros como personas debemos consumir para nuestro crecimiento y desarrollo. Es por esto que los agricultores familiares son importantes. Claro está que no solamente son importantes para la seguridad alimentaria y nutricional de las personas, sino también generan empleo. Y ustedes saben que en el país hay dificultades para conseguir empleo, ¿no? Ahora que el crecimiento se ha detenido y en algunos casos tiene cifras negativas, nuevos empleos se van a quedar en algunos lugares hasta nulos.
La agricultura familiar ayuda a mitigar la pobreza y en especial ayuda a conservar la biodiversidad, porque es ahí donde los agricultores familiares conservan las semillas autóctonas, conservan aquellos productos y cultivos que no afectan el medio ambiente, sino que están adaptados a ese medio ambiente que a veces tiene, vamos a decir, temperaturas que para cultivos que nosotros conocemos no sobrevivirían. Pero ellos conocen de estos productos, de tubérculos, raíces, que son más resistentes, y cereales, por supuesto, que son más resistentes, ¿no?, al cambio, ¿no?, a los efectos del clima, son más resistentes a las enfermedades exóticas que puedan aparecer por la introducción de nuevos cultivos. Entonces, la agricultura familiar ayuda a la conservación de la biodiversidad, además de que mantiene nuestras tradiciones culturales, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son estas características de la agricultura familiar? Habíamos mencionado que en la agricultura familiar la principal fuerza de trabajo es la familia. La familia está involucrada con ello. Entonces, si el agricultor familiar, o sea, tiene problemas para producir un determinado producto o cultivo, no solamente lo va a afectar en su, vamos a decir, en la situación económica de la familia, sino en todo, de salud, en la nutrición, en las posibilidades de educación, mejorar su conectividad, etcétera, se van a ver afectados. Los agricultores familiares, otra de sus características penosas que tenemos, que vamos a decir, tiene problemas para acceder a tecnologías, acceder a, vamos a decir, a medios que le ayuden a mejorar la producción. También el tamaño de sus parcelas o chacras, o como se denomine, también son pequeños. Coincide con su lugar de residencia, como yo les he mencionado, y también en algunos casos, a veces no son dueños o no son propietarios de ese terreno, a veces son arrendatarios, porque se entiende, ¿no? Porque ha aumentado la población, hay nuevas familias, pero la frontera agrícola no se ha visto incrementada. También es un ingreso importante para la familia, las agriculturas familiares, aunque no es lo único. Hay momentos del año, responden al calendario de un tipo de producto, etcétera, donde hay migración transitoria y donde principalmente los varones, básicamente porque tienen la facilidad a veces de poder manejarse bien en el español, entonces pueden emplearse en momentos donde hay menor actividad agrícola o la actividad agrícola o pecuaria lo puede manejar la mujer. Entonces ellos se emplean en trabajos bastante sencillos, bastante simples y con eso pueden mantener vamos a decir, su equilibrio económico familiar. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es que cada uno tiene un rol que cumplir de la familia, ¿no? He tenido la oportunidad muchas veces y también lo he comentado, ¿no? De que el varón con la chaquitapia hace el hoyo, el surco para que se siembre la papa, la mujer traslada la semilla y es el niño el que coloca la semilla en el surco. Entonces hay un trabajo familiar, no solamente es un miembro de la familia que se encarga de participar. Y definitivamente la agricultura familiar contribuye con la seguridad alimentaria y nutricional. Pero existe, vamos a decir, tipos de agricultura familiar. Se clasifican en una agricultura familiar de subsistencia, hay una agricultura familiar intermedia
y hay una agricultura familiar consolidada, ¿no? Todo esto diferenciado o tipificado en función de los recursos que se cuentan, ¿no? Por ejemplo, el de subsistencia está orientado al autoconsumo con recursos productivos e ingresos insuficientes, ¿no? En el caso del intermedio, orientado también no solamente al autoconsumo, sino también a la venta, y cuenta con recursos productivos que satisfacen la reproducción familiar. Tiene problemas para generar excedentes, sí, pero en la agricultura familiar consolidada cuenta con recursos de tierra de mayor potencial. Tiene acceso a mercados, tiene acceso a tecnología, a capital, productos, semillas, y genera excedentes para la capitalización de la unidad productiva. ¿Qué más podemos nosotros decir aquí? De las unidades agropecuarias que se tienen en el país, el 97.6% pertenece o es parte de la agricultura familiar. Solamente un 2.4% de estas unidades agropecuarias son no familiares. Pero su situación complicada porque la subsistencia crítica casi alcanza el 50% con un 49.3%. Una subsistencia no crítica está en un 38.7%. Y todo esto tipificado o caracterizado por el tamaño de la tierra y por la disponibilidad de semillas o riego. Intermedia de menor potencial está en 5.2%. Y tiene, claro, un poquito más de terreno, pero sin semillas ni riego. Y la intermedia de mayor potencial va de 2 a 5 hectáreas y al menos semillas o riego, que es un 5.4%. Y la consolidada es solamente 1.4%, que es ya de 5 a 10 hectáreas y al menos cuenta con semillas o riego. Entonces, del total de unidades agropecuarias, 97.6 pertenece a la agricultura familiar, y de este 97.6% de la agricultura familiar, el 49.3% está en una subsistencia crítica, según el censo agropecuario que nos hace el INEI. Esto es preocupante. Veamos, ¿no? Vamos adelante. ¿Qué más podemos decir? Aquí está cómo está, vamos a decir, el tamaño de la unidad agropecuaria. Predomina los que son menos de 5 hectáreas, ¿no? Un 78.6%, o sea, son parcelas pequeñas, no son grandes, y ya aquellos, nosotros vemos, y caramba, si las parcelas son pequeñas, hay un incremento de la población que depende de estos alimentos. ¿Cómo voy a hacer yo para producir los alimentos que necesita ¿no? la población que no se dedica a la agricultura, si no tiene otro tipo de trabajo o brinda un servicio, etc.? Entonces se viene una situación complicada. En relación a la superficie agrícola bajo riego y secano, entiéndase que dependemos de las lluvias, el 63.7% de estas unidades agropecuarias dependen de las lluvias. Si no hay lluvias, entonces estamos en una situación bastante crítica. La seguridad alimentaria y nutricional se encuentra en riesgo. Nos informan o tenemos información que el fenómeno del Niño global va a producir exceso de lluvias en el norte y sequía en el sur. Entonces, y en el sur, pues tenemos también agricultores familiares que sus tierras son de secano, principalmente. Y si no tienen, vamos a decir, no hay lluvias, esto va a afectar la producción y vamos a sentir la crisis el 2024. Entonces, hay que estar al pendiente de esto, lo que está pasando, para poder tomar las medidas precautorias correspondientes. En relación al nivel educativo del productor agropecuario, nosotros observamos, ¿no?, que de primaria está un 51%, secundaria está en un 29.2%,
superior solamente un 8.3% y que no terminan ni la primaria ni secundaria, probablemente analfabetos, un 11%, ¿no? De los productores agropecuarios, ¿no? Según grupo de edad, estamos observando, ¿no? Que hay la población más de 40 años, por lo menos para el 2022, de 40 a 59 años, el 45.9 pertenecía a este grupo de edad. Y de 60 a más años tenemos al 40%, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar o estar en contacto con el interior del país, observamos pues que estas unidades agropecuarias cada vez están a cargo de las personas adultas mayores. Cada vez vemos menos jóvenes dedicados a la agricultura, a lo pecuario, ¿no? Y es porque como personas siempre buscamos oportunidades, ¿no? Oportunidades de mejora. Y si la agricultura familiar no me la va a dar, yo me voy a ver obligado en abandonar la agricultura familiar. Y eso es peligroso. Entonces, el país, el Estado, tiene que recrear o idear nuevas estrategias para poder quitar esto de que sinónimo de agricultura familiar es la pobreza, ¿no? Eso debemos cambiar y tenemos que asegurarnos que esta población tenga mejores oportunidades, ¿no? En relación a, según género, el productor agropecuario, esta es la distribución, ¿no? de la población según género. En el 2022, 67% de estos productores agropecuarios eran varones y el 33% de estos productores agropecuarios eran mujeres, ¿no? Cuando uno observa, ¿no? Según edad, estamos observando que la proporción, como se comentó en la anterior diapositiva, se concentra en personas mayores de 45 años, ¿no? Predominando los hombres sobre las mujeres. Vamos a hablar ahora sobre el tipo de actividad y de dedicación exclusiva a la actividad agropecuaria. Entonces, el 74% de los agricultores familiares se dedican a actividades agropecuarias, ¿no? Y solo agrícola 23.9% y solo pecuario 1.7%. O sea, combinamos las dos, ¿no? Nos gustaría que sea un poco más de pecuario, no tanto desde el punto de vista nutricional, porque nosotros observamos vamos a decir, a la ganadería como una posibilidad de tener un mejor acceso a proteínas, tener un mejor acceso al hierro, tener un mejor acceso al zinc, tener mejor acceso al calcio, ¿no? Nutrientes importantísimos para el crecimiento y desarrollo infantil, pero también vemos, vamos a decir, la actividad pecuaria como una posibilidad de salvar los medios de vida que tenga el agricultor familiar. Me explico. Si yo tengo una unidad agropecuaria y tengo cultivos y tengo ganadería, ante una crisis hídrica, lo que yo pudiera hacer es movilizarme con mi ganadería a terrenos donde yo pueda encontrar agua. Pero eso no puedo hacer con los cultivos. Entonces, el cultivo no recibe agua y ahí queda, muere el cultivo. Entonces ya no tiene ninguna oportunidad el productor. Entonces, esta es una situación que preocupa. Asimismo, la dedicación exclusiva, acá solamente dedicación exclusiva a las actividades agropecuarias el 53.4% y otras actividades como el comercio, la construcción, etcétera, que pueden hacer cuando están, cuando migran de manera temporal para equilibrar su balanza de la familia, el 46.6% lo puede hacer, pero el resto no. En relación a
vamos a decir, cómo está distribuida la población en relación al menos una parcela de la unidad agropecuaria, ¿no? El 75.6% sí es propietario de esta unidad agropecuaria, 24% no lo es, ¿no? Algunos están formalizados, o sea, tienen título de propiedad un 35.5%, y ustedes saben que es importante tener título de propiedad porque se incrementa la posibilidad para acceder al crédito. Pero del total de productores agropecuarios, solamente el 9% solicitó un crédito, y de este 9%, el 91.3% sí accedió. Y de este 91.3% que sí accedió, sí tenía título de propiedad del 99.9%. Y ese crédito, ¿lo utilizaron o no lo utilizaron en la unidad agropecuaria? Y lo utilizaron solamente el 80.6%. Porque hay otras necesidades, no está mal, o sea, necesidades de tener de repente acceso a agua, saneamiento, acceso a educación, acceso a conectividad, energía eléctrica, ¿no? Entonces es importante también el uso de los recursos en otras actividades. Pertenecer a una asociación o acceder a información también es importante para el agricultor familiar, pero solamente el 6.7% pertenece a una asociación. Entonces, cuando uno pertenece a una asociación, tiene la posibilidad de, en grupo, establecer una mejor justiprecio para su producto. Pero si yo voy al mercado solo, es probable que no reciba el justo precio por mi producción. Por eso es importante a la asociatividad. El acceso a información agropecuaria, todavía solamente el 80% accede a información agropecuaria. Lo ideal es que sea el 100% que accede a información agropecuaria. Recibieron capacitación, bastante pequeño, hay problemas para estar capacitados. Yo que trabajo en salud, yo sé que si soy capacitado voy a poder mejorar mi servicio, pero si no soy capacitado es probable que mi servicio no sea el de los mejores. Ahora, esto analógicamente pónganlo en el productor agropecuario, ¿no? Solamente el 6.6% recibió capacitación y solamente 3.8% en el 2022 recibió asistencia técnica. Entonces, debemos mejorar esto. Debemos de que el sector agrario y riego no tenga una mayor presencia en el sector agropecuario, porque sabemos que la capacitación y la asistencia técnica inciden en la mejor producción. Producción de cultivos y según destino, porcentaje de volumen producido, o sea, lo tenemos para alimento para la venta, un 81.8%, para la alimentación de sus animales, 8.3%, consumo en el hogar, 3.9%, para derivados, 1.7%, semilla, 1% y otros 3.6%. En relación a la crianza de animales menores, donde en la unidad agropecuaria el 59.4% se queda en ese destino, se va a la venta un 22.9%, en el hogar 16.3%, otros 1.4%, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de producir, de contar con módulos de crianza de animales menores, pero también requieren de capacitación, asistencia técnica y probablemente también un crédito para empezar la asociatividad, para poder desarrollar emprendimientos y tener una mejor presencia tanto para el consumidor como para el mismo productor en relación a estos productos. A veces nos olvidamos, lo señalo aquí, nosotros reconocemos que el año tiene 12 meses, enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Ahora estamos en septiembre, fines de septiembre. Sabemos que el día de ayer, entre comillas, inició la primavera, ¿no?
y pensamos que todo es igual, ¿no? Todo es igual acá en el Perú. No, en las zonas, bueno, las personas que se dedican a las cuestiones agropecuarias tienen su calendario. Y entonces este calendario responde a las necesidades de la población. Entonces, los que trabajamos en los diferentes sectores y vamos a entrar en contacto con los agricultores familiares, tenemos que hacer las adecuaciones de nuestra gestión, las adecuaciones de nuestro planeamiento para poder fortalecer el trabajo participativo, ¿no? Con los productores. Pero si yo trato de imponer vamos a decir, mi calendario sobre ellos, lo que va a originarse es un distanciamiento, un alejamiento y en algunos momentos la desconfianza, ¿no? Porque no hemos sido cuidadosos con el sentir de esta población. Y aquí un ejemplo, ¿no? Esto le agradezco al Ministerio del Ambiente por poder acceder a este calendario. Y también otro ejemplo es el calendario de una comunidad del área en la región de Huancavelica. A veces, por ejemplo, una cuestión anecdótica, cuando yo hacía mis capacitaciones, para mí pues es mucho más fácil o me siento cómodo en un auditorio, pero para las personas del campo, no. Las personas del campo prefieren al aire libre, ¿no? Y por eso el sector de desarrollo y riego, agrícola y riego, con las escuelas de campo tiene mayor éxito que con la forma que nosotros estamos acostumbrados a dar la capacitación y a la asistencia técnica, ¿no? Entonces, si ellos están acostumbrados a ese tipo de modalidad de capacitación y asistencia técnica, entonces yo tengo que adecuar mi programación para el desarrollo de estas actividades porque hay momentos que es un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando hay las lluvias torrenciales, que para ellos es importante porque como sus tierras son de secano, entonces la oportunidad de que sus cultivos accedan al agua es esencial. Pero para mí, que yo estoy acostumbrado, bueno, ya me acostumbré, digamos, a hacer la capacitación al aire libre, pero con las lluvias no voy a poder hacer nada. Entonces yo tengo que hacer mis adecuaciones, ¿no? Y a veces nosotros tratamos de imponernos. Entonces eso no es aconsejable. Crecimiento de la producción, ¿no? Esto ya teniendo otra mirada de productos agroalimentarios seleccionados, ¿no? Sí, ahí estamos presentando, vamos a decir, algunos cambios. Por ejemplo, para el tema de cereales, ¿no? Hemos tenido una mejor producción de estos productos agroalimentarios entre el 2008 y el 2012, no tanto así entre el 2018 y el 22, ha habido una reducción. En relación a los tubérculos, también ha habido una reducción si comparamos el 2018-2022 con el 2008-2012. Lo mismo para las frutas. Frutas sí hemos tenido un mejor performance, ¿no? Sí, bueno, se produce más uva, más mango, limón, mandarina, sí exportamos. Ha habido una mejora, tenemos un mercado importante para estos productos. Para hortalizas no nos está yendo muy bien, ¿no? En la producción. Y menestras y legumbres tuvimos un retroceso en el periodo 2013-2017, pero en este periodo 2018-2022 algo hemos recuperado. Y en relación a los recursos hidrobiológicos, tenemos más de 2.000 kilómetros de litoral. Se supone que como país que tiene el Pacífico al frente de sus costas, debiera tener un consumo de recursos hidrobiológicos también importante, ¿no? Sin embargo, tenemos, vamos a decir, hemos tenido algunos retrocesos, ¿no? No es un principal producto, no, para la costa probablemente sí, pero para la sierra y la selva es otra realidad. Asimismo, dependemos de las condiciones ambientales, ¿no? Y los cambios climáticos. Eso es.
Veamos. Entonces, ¿esto a qué me lleva? A conocer cómo está el número de personas subnutridas. Según la última información que disponemos, hay 2.400.000 peruanos que con la alimentación no cubren sus necesidades nutricionales. Claro está que a comienzos de siglo estábamos por los 5 millones de peruanos. Ahora estamos en 2.4. Pero nos estamos alarmando porque periodo a periodo hay un crecimiento, ¿no?, de las personas subnutridas. Y se están teniendo algunas medidas para enfrentar esta crisis. Y eso que todavía no estamos viviendo intensamente el fenómeno global del Niño, pero de seguro que esto va a afectar la seguridad alimentaria y nutricional de las personas. Un grupo importante, sensible a estos déficits de alimentación y que tienen repercusión en la nutrición son los niños, pues, ¿no? Los niños son los sensibles a estos cambios. Entonces, en estos cambios, sí, ok. Entonces, sí, recibí un mensajito, gracias. Entonces, comentaba, ¿no? De que para nosotros la agricultura familiar es clave porque se producen alimentos que son importantes para la canasta básica de los alimentos y también es una actividad económica importante para estos agricultores familiares, además de que protegen la biodiversidad, además de que es una forma de empleo para ellos y nos ayudan con la seguridad alimentaria y nutricional, pero que si ante una crisis, no, lo que va a pasar es que los grupos vulnerables se van a ver afectados. Ahora tenemos bastante controlados el tema de la desnutrición crónica, pero todavía nos falta avanzar a su reducción de menos de 6 puntos porcentuales y estamos en ese camino. Sin embargo, en esta información que tenemos, todavía las personas con menos ingresos son los afectados por la desnutrición crónica. Pero hay diferencias entre los diferentes departamentos, ¿no? Los departamentos más afectados por la nutrición crónica están Huancavelica, está Loreto, está Amazonas, Ucayali, Cajamarca, que ocupan los 5 primeros lugares, ¿no? 2 departamentos de la sierra y 3 departamentos de la selva. Entonces, donde se concentran nuestros agricultores familiares. Por eso es importante trabajar por ellos. Un factor también ante la disponibilidad de hierro, de zinc, de proteínas, eso también se ve reflejado en los grupos vulnerables y lo que nos están llamando la atención es cómo la anemia se ha incrementado, ¿no? Estamos en 42.4%. Por eso Salud, el Ministerio del MIDIS están trabajando intensamente para poder prevenir y controlar la anemia. Y en este caso, la anemia afecta a todos los estratos por igual. Los departamentos más afectados, ¿no?, por la anemia están Puno, está Ucayali, está Huancavelica, Loreto y Madre de Dios. Esto quiere decir, si llamamos Pasco también, Pasco. Si consideramos a los 6 departamentos más afectados por la anemia, tenemos 3 departamentos de la sierra y 3 departamentos de la costa, ¿no? Nuevamente, de la selva, departamentos que concentran a los agricultores familiares. Entonces, tenemos que ayudar a los agricultores familiares. Buscan una nueva oportunidad y entonces todos nos vamos a ver afectados. Pero también convivimos con el exceso de peso. El exceso de peso producto de la globalización, de los cambios en la conducta alimentaria, de la vida sedentaria, del abuso de los consumo de carbohidratos, etcétera. Entonces, el exceso de peso paulatinamente se está incrementando. Aunque se destaca que es más en la población urbana, con un 66.3% frente a la población rural, que es un 48.9%.
Asimismo, para tener una alimentación saludable, se recomienda que debemos consumir 5 porciones de fruta y o ensalada de verduras al día. Nosotros estamos en 10.5%, ¿no? Y la costa está en mejor situación que la sierra y selva, ¿no? Entonces tenemos una sierra, tenemos una selva que está siendo afectada con una alimentación que no cumple esta recomendación, con el ánimo de mejorar nuestro consumo de fibra, con el ánimo de tener bajo control el exceso de peso, ¿no? Y en la población urbana está en un 11.6% los que consumen más porciones de fruta y o ensaladas al día, y el área rural en un 5.7%. Tenemos diferentes causas, ¿no? Diferentes causas tanto en la disponibilidad de alimentos, tanto en el acceso a alimentos, tanto en la utilización, en la estabilidad, institucionalidad. ¿Qué se destaca? Se destaca que es importante fortalecer la organización de los productores, fomentar la asociatividad. En segundo lugar, ¿no? Facilitar a los agricultores familiares a que accedan a medios de producción. Esto es importante porque sabemos que frontera agrícola, incremento de la frontera agrícola no va a haber. Lo que tenemos que hacer es mejorar el rendimiento, pero para mejorar el rendimiento, los agricultores familiares tienen que estar capacitados, tienen que recibir asistencia técnica y tienen que mejorar sus medios de producción. Y en el caso de la utilización, una de nuestras grandes debilidades es el acceso a agua segura. Si no accedemos a agua segura, solamente el 70% de los agricultores familiares accede a agua, no he dicho agua segura, accede a agua, porque luego tiene que buscar, desplazarse y recoger el agua, a veces cosechar agua de lluvia. Entonces, si no mejoramos el acceso a agua y al saneamiento, entonces las enfermedades van a afectar su estado nutricional y por ende también su producción como agricultor familiar. Se viene un fenómeno global del niño, es importante estar preparados para enfrentar esta problemática porque va a generar inestabilidad de la disponibilidad de alimentos y fortalecer la institucionalidad, mayor presencia de sectores como producción, sectores como comercio, sectores como desarrollo agrario y riego, son importantes su presencia a nivel local, además del sector salud y educación. ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos a los cuales nos enfrentamos, tengo información que hay gente joven que está presente en el auditorio, es que las intervenciones, y va dirigido a ellos, es que las intervenciones deben asegurar no solamente mejorar la producción o la disponibilidad, sino también asegurarnos que haya una sostenibilidad para la conservación y recuperación de la agrobiodiversidad. Asimismo, los programas, los proyectos deben estar, deben estar alineados a la gestión pública y a los procesos de gestión local, principalmente local. Porque a nivel local ya hemos observado que el calendario es diferente. Entonces tenemos que hacer la adecuación correspondiente para que conversen ambos, ¿no? Tanto lo que, vamos a decir, como herramientas de gestión se trabajan, como el planeamiento, como la presupuestación, esté alineado también a los procesos de gestión local. La rendición de cuentas. Es importante informar de lo que nosotros hacemos. Como operadores, tanto públicos o privados, porque eso fortalece la confianza en la institución y también con la población. Hay que involucrar en todo lo que hacemos, estas discusiones que se dan a nivel nacional deben quedar en la aprobación de lineamientos, pero la parte operativa debe ser discutida con las autoridades locales y comunales. Es importante que no solamente se descarguen las acciones en un solo sector. Estamos hablando de biodiversidad, entonces el Ministerio del Ambiente es el sector que se va a encargar el solito. No, todos los sectores debemos concurrir
en esta protección del medio ambiente, de la conservación, de la seguridad alimentaria y nutricional. Pero también debemos definir claramente cuál va a ser su rol y cuáles son las acciones específicas que se van a tomar en cuenta. Y todas decisiones que tomemos deben ser propuestas sobre la base de la información, no del libro, sino de la información que se dispone en ese momento a nivel local. La información local es clave. Yo la información que les he presentado es una información nacional, pero no es una información específica para la región y está bastante lejos del nivel local. Por eso es necesario construir, trabajar por la información local y sobre eso tomar decisiones. El monitoreo, la generación de investigaciones es clave. Eventos impulsados por la academia, como la Universidad Científica del Sur, como AIRO, como la San Luis Gonzaga de IPE, que son parte de la organización de este congreso, ayudan en ese comité. De mi parte, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, licenciado Walter Vilches, por la reflexión y el tema que nos ha tomado en consideración el día de hoy. Es cierto que nos limitamos mucho a solamente conocer nuestra capacidad, ¿no? Nuestra capacidad local nada más. Veo que su estudio ha sido grande y complementa mucho a lo que nosotros tenemos como iniciativa, ¿no? El reflexionar sobre la naturaleza de aportar conocimiento para la mejora de la agricultura, estos productos que son necesarios y vitales para nosotros como peruanos. Muy agradecido, licenciado Walter, por el tiempo que se ha tomado, por la disponibilidad que también ha tenido con nosotros. Espero que formemos parte de nuevo con más ideas para poder enriquecer el conocimiento de todas las personas que hoy están presentes con esa mentalidad de poder seguir enriqueciendo sus conocimientos y reflexionar constantemente con la necesidad que tenemos. Tenemos consultas de nuestro público presente. Por favor, Jimmy, ¿podríamos leer algunas consultas que tenemos? Sí, doctor, tenemos dos preguntas que nos han hecho en el formulario. Una de ellas es, ¿cómo se ha visto afectado la cadena de suministro de alimentos en Perú debido a los eventos como la pandemia de COVID-19? El grupo de trabajo estaba sensibilizado por lo que pueda pasar con la cadena de los servicios alimentarios con el COVID. Pero si ustedes recuerdan, ¿no? Mucho del trabajo estuvo concentrado o de las medidas, estuvo concentrado en el uso de las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento, el aforo, y se mantuvo abiertos los mercados, ¿no? Se mantuvo abierto el tránsito del transporte de vehículos que llevaban alimentos. Se tuvo cuidado en eso. Entonces, eso logró reducir, vamos a decir, o prevenir la escasez de alimentos, ¿no? Entonces, fue una medida bastante acertada. Yo no me pudiera imaginar, ¿no?, de que se prohibiera el ingreso a los mercados o los mercados estuvieran cerrados o se prohibiera el transporte de alimentos a través de los camiones a los cuales estamos acostumbrados. Eso, gracias a Dios, no pasó. Pero sabemos que las personas, o sea, se pudo visibilizar que el efecto fue diferenciado, ¿no? En Lima, en las zonas, vamos a decir, en los círculos, los cinturones de pobreza, sí esta población sí se vio afectada, ¿no? Por ejemplo, los que tenían recursos podían tener una refrigeradora, entonces compraban alimentos y pudieran almacenarlos y evitaban, vamos a decir, estar saliendo permanentemente del hogar y protegerse de la enfermedad.
pero para eso yo tenía que tener una refrigeradora. Y al no tener la refrigeradora me veía obligado a ir todos los días al mercado, ¿no? Aumentando mi riesgo de poder contagiarme de la enfermedad no tenía las medidas previsorias del caso. Aquí hablan sobre, se sabe del fenómeno del Niño, por qué el gobierno actual no encamina medidas de urgencia para la instalación de reservorios de agua para colecta de las lluvias. Yo sí he visto, vamos a decir, las recomendaciones. Ir a apagar la máquina, un ratito, voy a conectar. Ya está, disculpen, ya lo conecté. No, le decía que en relación a los lineamientos, a las recomendaciones que hace el gobierno nacional se está concentrando en lo que le puede pasar a las personas de menores recursos. Se está concentrando en ello. El tema de tener, vamos a decir, claro de qué población estamos hablando, cuánta es la población que estaría en una crisis mayor que el resto de la población, está en su proceso de identificación y lo tienen bastante avanzado. Pero hay tareas que deben cumplir los gobiernos regionales y locales, ¿no? Lamentablemente no están suficientemente preparados. Ahí el gobierno nacional tiene que trabajar por darle la asistencia técnica y la capacitación para que nuestras autoridades regionales y locales apliquen los recursos públicos que se están disponiendo para enfrentar esta crisis que se nos avecina. Eso creo que es algo que se tiene que fortalecer, porque si yo le doy los recursos y no explico cómo se aplican o cómo se deben utilizar, los recursos van a quedar intactos. Eso es algo que sí me preocupa, es algo que cuando yo tengo la oportunidad, lo recomiendo, ¿no? De explicar muy sencillo, muy concreto, cómo se pueden utilizar los recursos públicos y en qué, ¿no? Y uno de ellos es lo que explicó muy bien su preocupación sobre los reservorios del agua, de tener lo suficiente para esta crisis que se avecina. Muchas gracias, doctor. Esas fueron todas las preguntas. El doctor John Chagua, si tiene algo más que acotar. La importancia de reflexionar con respecto a la experiencia que se tiene en el trabajo de campo y sobre todo demostrarnos que no somos una sola región, sino somos multiculturas, multiregiones y poder evaluar las necesidades de las costas, sierra y selva comparadas con las que nosotros tenemos, nos ayuda a reflexionar y tener conceptos más claros. Muy agradecido, licenciado Walter Vilches, por su tiempo. Él nos ha hecho reflexionar mucho. Hay muchas preguntas más que se están realizando. Tenemos nuestro programa establecido. Les agradezco mucho por su paciencia, por su comprensión y sobre todo por este tiempo que nos hemos dado para poder entender más sobre nuestra realidad nacional. Muchas gracias por todo, licenciado. Muchas gracias a ti, John, por la deferencia, por haberme invitado. Me siento feliz de estar en este congreso. Me permite compartir estas experiencias, estos conocimientos con los jóvenes profesionales y los jóvenes estudiantes que acuden a este tipo de eventos académicos. De mi parte, tengan ustedes muy buenas tardes y hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho.